Hola chicos, ¿cómo están? Mediante el siguiente video voy a explicar lo que es la energía mecánica y el principio de conservación de la energía. Para eso tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La energía mecánica se abrevia EM, ¿sí? La energía mecánica, al ser una energía, se mide en joules como el resto de las energías que estuvimos trabajando, que eran la energía cinética relacionada al movimiento del objeto, la energía potencial gravitatoria que estaba relacionada con la posición, con la altura que tiene ese objeto respecto del suelo, de la superficie de la Tierra, y la energía potencial elástica, que es aquella que almacenan los cuerpos elásticos cuando se estiran o cuando se comprimen. Bien, en este caso, si yo tengo un objeto, por ejemplo, que se empieza a mover por acción de un resorte, por ejemplo, yo tengo un resorte, lo comprimo, coloco una masa que está unida a ese resorte, o bueno, en contacto con el resorte, mejor dicho, y yo libero el resorte, lo que va a hacer es empujar esa masa y que esa masa obtenga cierta energía cinética. Si el resorte, supongamos, está colgado o está en alto, además tiene también energía potencial gravitatoria. El objeto que está, el cual va a ser empujado por este resorte. Entonces, la energía mecánica, lo importante, se mide en joules y es la suma de las energías cinética, potencial gravitatoria y potencial elástica. ¿Cómo se calcula? Bueno, como vimos anteriormente cada una de estas, yo volví a copiar abajo las ecuaciones de cada una, vamos a recordarlas. La energía cinética es masa por velocidad al cuadrado dividido 2, ¿sí? La energía potencial gravitatoria es masa por gravedad por altura. La energía potencial elástica era la constante elástica que tenía que ver con el resorte por la distancia, ¿sí?, que yo voy, o el desplazamiento que voy a realizar de ese resorte, de la posición de equilibrio cuando lo estiro o cuando lo comprimo, al cuadrado dividido 2. Bien, las unidades de medida, recordemos, las energías siempre se miden en joules. Bien, la masa en kilogramos, la velocidad en metros por segundo. La gravedad siempre tiene un valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado. La altura se mide en metros. La constante elástica es newton dividido metros. El desplazamiento es en metros. Bien, igual que la altura. Entonces, porque es una distancia, ¿sí?, es una longitud, se mide en metros. ¿Qué nos dice a nosotros esto? Perdón, esta ecuación que está acá, que yo copié, es la energía mecánica de un objeto en un punto. En un punto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a analizar, por ejemplo, un cuerpo que se está moviendo en determinada altura, bueno, tengo que saber con qué velocidad está en ese instante, ¿sí?, a qué altura se encuentra en ese instante, y si hay un elástico también, cuánto se comprime o se estira ese elástico o ese cuerpo elástico en ese instante. Bien, es decir, es en un punto. Por eso ustedes en el archivo que yo les envié les dice la letra A, ¿sí?, energía mecánica en A, en un punto, ¿sí? Acá igualmente, acá arriba se los explica. Bien, acá también tienen esto de las unidades de medida que les acabo de explicar. Ahora vamos a pasar a lo que es el principio de conservación de la energía, del cual ya estuvimos hablando en otras clases. Bien, ¿qué dice el principio de conservación de la energía? Que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma y se transfiere de un cuerpo a otro. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la energía del universo es constante, ¿bien? Y lo único que va a hacer es transformarse de una energía a otra y transferirse de un cuerpo a otro, es decir, pasar de un cuerpo a otro. Cuando nosotros habíamos visto el ejemplo de la energía potencial gravitatoria, habíamos dicho que un cuerpo, por ejemplo una maceta que se encuentra en un edificio, en un quinto piso, tiene cierta energía potencial gravitatoria. Si yo dejo caer esa maceta del quinto piso, va a empezar a perder energía potencial gravitatoria a medida que pierde la altura y va a ganar energía cinética. Bien, fíjense que ahí ocurre lo que vendría a ser este principio de conservación de la energía. Cuando hablamos de principio de conservación de la energía, estamos hablando también de que no hay ningún tipo de rozamiento ni de energía que se transforme ni en calor ni en sonido. Es decir,
son situaciones ideales. Bien, después vamos a ver que existen fuerzas no conservativas. ¿Qué quiere decir? Estas que estamos nombrando ahora, el calor, ¿sí?, el rozamiento, que hacen que el movimiento no se conserve. ¿Por qué se llaman no conservativas? Justamente por eso. Si yo empujo el chango del supermercado, ¿sí?, le aplico una fuerza, ese chango se va a empezar a mover. Bien, ahora, en algún momento va a dejar de moverse. Y eso se debe porque existe el rozamiento del suelo. Bien, obviamente si yo lo muevo en el supermercado donde el piso es de cerámica, va a tardar más en detenerse a que si lo hago en el estacionamiento donde el piso es de concreto. Pero bueno, la idea es que recordemos también esto de las leyes de Newton. En la primera ley de Newton eran sistemas ideales en donde si yo aplico una fuerza, ese cuerpo sigue moviéndose con velocidad constante indefinidamente hasta que un cuerpo le aplique una fuerza y cambie ese estado de movimiento. Bien, eso fue lo que se pensó, lo que pensó Newton cuando ideó su primer ley del movimiento, la ley llamada inercia o principio de inercia. Bien, bueno, ¿qué pasa cuando yo entonces tengo un objeto que se está moviendo? Y bueno, va a ocurrir este principio de conservación de la energía si yo considero las fuerzas conservativas. Bien, es decir, dejo de lado lo que es el rozamiento, dejo de lado lo que es el calor y dejo de lado lo que es el sonido. Bien, entonces, fíjense que el principio de conservación de la energía, entonces, lo que me va a decir es que la energía mecánica inicial de ese sistema va a ser igual a la energía mecánica final de ese sistema. ¿Por qué? Justamente porque se conserva la energía. Recordemos también, y vuelvo a decirlo, esto no pasa en la vida real, es decir, son situaciones ideales, en donde no tenemos en cuenta el rozamiento, el sonido o el calor. Todos sabemos que si nosotros tomamos una pelota y la soltamos de determinada altura, la pelota a medida que va picando y va rebotando va perdiendo altura, es decir, no se cumple lo que es este principio de conservación de la energía porque existen fuerzas no conservativas como el sonido, toc, 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 cada vez que va rebotando la pelota en el piso. No podemos sentirlo, pero también en ese lugar donde la pelota toca el suelo va a haber otra temperatura, ¿sí? Y además está el rozamiento del piso. Bien, vamos a ver entonces el ejemplo, ¿sí?, que tenemos acá atrás y se los voy a ir explicando. Voy a borrar esto. Tengamos en cuenta que no necesariamente tienen que estar las tres energías. Bien, si yo tengo solamente un cuerpo que se está moviendo con determinada velocidad, bueno, ese cuerpo solamente va a tener energía cinética. Bien, y si ese cuerpo que se está moviendo es, por ejemplo, un pájaro que está volando a determinada altura, va a tener energía cinética y va a tener energía potencial gravitatoria, pero no va a tener energía potencial elástica. Entonces tenemos que poder reconocer las energías y poder de esa manera calcular la energía mecánica. Voy a borrar esto y vamos a empezar a desarrollar el ejemplo que yo les envié en el texto. Cualquier duda que tengan me pueden escribir al aula virtual, ¿sí? Yo trato de responder en cuanto veo el mensaje. Bien, vamos entonces a mirar lo que nos dice el ejercicio. Dice, una maceta de 2 kilogramos de masa, mal ubicada sobre la baranda de un balcón, cae desde una altura de 9 metros. Entonces, me tengo que imaginar la situación y si puedo la dibujo. Bien, entonces yo voy a dibujar acá la situación. Tengo una maceta, ¿sí?, que está mal apoyada acá. Y entonces esta maceta que está ahí apoyada va a caer desde esta altura que me dice que vale 9 metros. Bien, además me dice que la masa que tiene esta maceta es de 2 kilogramos. Bien, entonces ahí yo ya planteé la situación. La altura de 9 metros, la masa de la maceta. Bien, y me dice que va a caer hasta estrellarse contra la vereda, es decir, va a llegar a la altura 0 metros, ¿sí?, a donde está la tierra. Entonces me dice y me pregunta con qué rapidez va a llegar al suelo esa maceta. Y me pregunta si se cumple el principio de conservación de la energía. Para eso nosotros lo que tendríamos que hacer sería, primero,
como nos está planteando, nos está pidiendo la velocidad con la que va a llegar acá, bien, la maceta, nosotros sabemos que parte de una velocidad cero. ¿Por qué? Porque nadie la arroja, la maceta se cae porque deja de estar sostenida por la baranda. Bien, entonces, yo sé que va a llegar acá con determinada velocidad. Entonces va a llegar con energía cinética, pero inicialmente tiene energía potencial gravitatoria. Entonces vamos a plantearnos bien cuál es la energía mecánica que tiene inicialmente esa maceta, cuál es la energía mecánica que va a tener finalmente esa maceta, y de esa manera vamos a poder despejar la velocidad. Miren, se hace de la siguiente manera. Nosotros dijimos que la energía mecánica inicial era igual a la energía mecánica final. Esto se tiene que cumplir por el principio de conservación de la energía. Bien. Ahora, también dijimos que las energías mecánicas eran las sumas de las energías cinética más energía potencial gravitatoria más energía potencial elástica. Todo esto que pongo de este lado es la situación inicial de mi sistema, es decir, cuando la maceta está en el instante cero antes de empezar a caer. ¿Bien? Y la energía mecánica final va a ser lo mismo, va a ser la energía cinética más la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica, todas estas finales, es decir, va a ser la situación que va a ocurrir cuando esa maceta se estrelle contra la vereda. Bien. Ahora, ¿por qué es importante poder determinar cuál es cada tipo de energía? Y para poder tachar las que no tiene la maceta en la situación inicial, por ejemplo. ¿Esta maceta está moviéndose en el instante cero? No. Bien, porque yo no la estoy arrojando, es decir, no tiene una velocidad inicial. Por lo tanto, la energía cinética de esta maceta en esta posición inicial es cero. Así que acá tacho esa energía porque no la tiene la maceta. Bien. Ahora, la energía potencial gravitatoria dijimos que estaba relacionada con la altura que tiene la maceta. Ahora yo pregunto, ¿esta maceta está a una altura del suelo? Sí. Entonces tiene energía potencial gravitatoria. ¿Cómo se calculaba la energía potencial gravitatoria? Como lo vimos anteriormente, masa por gravedad por altura. ¿Bien? Y otra pregunta, energía potencial elástica. ¿Tiene esa maceta? Es decir, ¿está unida a algún resorte, algún cuerpo elástico que hace que esa maceta empiece a moverse? No, no me lo dice el ejercicio, así que no. Entonces lo que voy a hacer es tachar la energía potencial elástica porque no hay nada que acá esté haciendo, ningún resorte que esté haciendo que esa maceta se empiece a mover. Bien. Vamos al otro lado, ahora a la energía mecánica final, que es cuando la maceta toca el suelo. Entonces pregunto, la maceta empieza, vamos a analizar la situación, si la maceta empieza a caer y a medida que cae va perdiendo altura, es decir que cuando llega acá no va a tener altura, ¿sí? Va a estar en los 0 metros, va a estar en la superficie de la tierra, en la vereda. Pero va a tener velocidad. ¿Por qué? Porque a medida que cae, esa maceta va a ir ganando velocidad. Bien, entonces me pregunto, ¿tiene energía cinética, que es la energía relacionada a la velocidad? Sí. Entonces, como tiene energía cinética, copio la ecuación de la energía cinética que era masa por la velocidad al cuadrado dividido 2. ¿Bien? Ahora, acá, cuando está sobre la superficie de la Tierra, ¿tiene altura la maceta? No. Entonces, la energía potencial gravitatoria no tiene, la tacho. Y tampoco tiene energía potencial elástica, porque ahí en el suelo no me dice que hay un resorte. Entonces, listo, si no me habla de resorte o de que rebota o algo, no tiene energía potencial elástica. ¿Bien? Ok, entonces fíjense cómo queda la ecuación simplificada. La energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo multiplico la masa por la gravedad por altura,
va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido 2. Ahora, yo acá, ustedes pueden cancelar las masas. ¿Por qué? Y porque la masa de este lado es igual a la masa que está del otro lado. Entonces, cuando yo tenga que despejar, me va a quedar esta masa que está multiplicando, dividiendo, y las podría cancelar. Y si no, las dejo, ¿sí? No se preocupen por eso. Si ustedes las dejan, les va a dar el mismo número. Pero si hay un ejercicio en donde no les da la masa y les dice solamente una maceta que está mal sostenida, cae, bueno, no me interesa la masa, ¿sí? Por más que no la tenga, no hace falta. ¿Bien? Entonces, vamos a dejarla. Pero si la tachan, da lo mismo. Vamos a empezar a reemplazar los valores. La masa vale 2 kilogramos. Me lo da el enunciado. La gravedad de la Tierra vale 9,8 metros por segundos al cuadrado. La altura inicial de la maceta eran 9 metros. Y esto es igual a la masa, que vale 2 kilos, porque es la misma maceta la que llega acá al piso, ¿sí? Por la velocidad, que no sé cuánto vale, es lo que yo tengo que averiguar, ¿sí? La velocidad al cuadrado dividido 2. Entonces, lo primero que tengo que hacer es la cuenta de este lado. 2 por 9,8 por 9. Agarro la calculadora y hago la cuenta. Espérenme un segundo que yo tengo acá, no sé dónde metí mi calculadora, así que tengo que usar la del celu, pero no hay problema, es lo mismo. Hago 2 por 9,8 por 9. Me da 176,4. Es decir, esa es la energía mecánica que tiene inicialmente el sistema. 176,4 joules. ¿Bien? Es igual a bueno, vamos a copiar esto igual, porque ya resolvimos, vamos paso a paso. Y vamos a empezar a ver qué podemos despejar. Este 2 que está acá dividiendo va a pasar para el otro lado multiplicando. Y me va a quedar 176,4 joules por 2. Esto es igual a 2 kilos por la velocidad al cuadrado. ¿Bien? Ahora, fíjense lo que yo les decía hace un rato. Esto lo voy a recuadrar, ¿sí? Fíjense lo siguiente. Acá yo tengo el 2 kilos que está multiplicando y va a pasar dividiendo. ¿Bien? Entonces me va a quedar 176,4 joules por 2 dividido 2 kilos. Y esto va a ser igual a la velocidad al cuadrado. Fíjense, voy a cambiar el fibrón porque ya mucho no se ve. Fíjense que ahí está lo que yo les decía anteriormente, ¿sí? Este 2, multiplicar por 2 primero y después dividirlo por 2 es lo mismo que no hacerlo. ¿Bien? Entonces yo acá debería tachar. Me va a dar lo mismo, a ver, me va a dar 176,4 joules. ¿Bien? Entonces lo que yo voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a hacer la cuenta, me va a dar lo mismo. Pero lo que va a cambiar es la unidad de medida, porque acá sí tengo unidades de medida. Entonces, vamos a hacer la cuenta como está. Listo, no nos complico. 176,4 por 2 dividido 2, para que vean que es exactamente lo mismo. 176,4 por 2, y a ese resultado lo divido en 2, me da, ¿ven? 176,4. Pero cambió la unidad de medida. Acá ahora la unidad de medida, en vez de ser joules, pasa a ser metro cuadrado por segundo cuadrado. Entonces nos queda 176,4 metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Profesora, ¿por qué me queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado? Por lo mismo que venimos explicando las clases anteriores, ¿sí? Recordemos que voy a encuadrar esto acá, voy a hacer un zoom como os digo siempre y lo voy a llevar acá. Joules, ahí tenemos nosotros joules sobre kilogramos.
Bien. Y nosotros sabemos que joules es lo mismo que decir kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Bien, dividido kilo. Entonces fíjense que se cancelan los kilos y me quedan metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que es lo que yo puse ahí. Bien. Esto es igual a la velocidad al cuadrado. Pero recuerden que el cuadrado, yo lo que tengo que averiguar es la velocidad. Así que este cuadrado lo tengo que pasar para el otro lado con la operación matemática contraria, que en este caso es la raíz. Bien, si yo hago la raíz cuadrada de 176,4 metro cuadrado sobre segundo cuadrado, me va a dar la velocidad con la que va a llegar esa maceta al suelo. Bueno, vamos a hacerlo, ¿sí? Si yo hago raíz cuadrada de 176,4, fíjense que me da 13,28. Bien. Bueno, entonces la velocidad con la que llega al piso es de 13,28 metros por segundo o metros sobre segundo, ¿sí? Está bien dicho de las dos formas. De esta manera yo ya averigüé con qué velocidad va a llegar esa maceta al suelo. Es decir, va a llegar con una velocidad de 13,28 metros sobre segundo. ¿Qué quiere decir? Que estuvo recorriendo 13,28 metros por cada segundo. ¿Sí? Bien. Ahora, el punto 2, la pregunta 2 en realidad de este ejercicio, me pregunta si se cumple el principio de conservación de la energía. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que usar el principio de conservación de la energía, que era este que estaba acá. Energía mecánica inicial tiene que ser igual a la energía mecánica final. ¿Qué quiere decir? Que si la energía mecánica inicial me dio 176,4 joules, ¿sí? La energía mecánica final me tiene que dar lo mismo. Bueno, vamos a ver, si yo reemplazo donde dice velocidad al cuadrado acá, en vez de poner la B corta, pongo el número que averigüé, que era 13,28 metros sobre segundos, y todo esto elevado al cuadrado. Si yo hago este reemplazo, que es el que averigüé recién de la velocidad, en esta cuenta me tiene que dar 176,4 joules. Bueno, vamos a hacerlo, ¿sí? Yo voy a borrar esto que está acá, para que quede claro, porque si no queda todo amontonado. Ustedes igual lo tienen ahí en el apunte resuelto, pero esto es más que nada para explicárselos. Bien, si yo hago 2 por 9,8 por 9, me daba 176,4 joules. Eso es lo que ya teníamos acá anotado porque lo habíamos hecho anteriormente. Bien, ahora yo tengo que hacer primero el cuadrado, 13,28 al cuadrado. Recordemos que este número nosotros lo redondeamos, ¿sí? Era 13,28, 17. Bien, fíjense, miren. Perdón, 13,28, 15, 66, 172. Nosotros lo redondeamos a 13,28. Entonces puede ser que nos dé 176,3. Está bien, ¿sí? Igualmente. Es por el redondeo de ese valor. Bien, si yo hago este número al cuadrado, un segundito, con esto del celular no me resulta mucho. Bien, si yo hago ese valor al cuadrado, me da, fíjense, 176,4. Y ustedes me van a decir, sí, profe, entonces está mal, porque acá me falta multiplicarlo por 2 y dividirlo por 2, pero habíamos dicho que esto se podía cancelar, ¿sí? 176,4. Ojo acá, no es joules, ¿sí? Es metro cuadrado sobre segundo cuadrado, porque yo estoy haciendo el cuadrado este en el número y en la unidad de medida. Eso seguimos igual, por eso es importante esto, que ustedes siempre entiendan
todo el procedimiento y no solamente una parte, porque si no después nos perdemos, ¿bien? Ahora sí, si yo hago 2 dividido 2 me da 1, entonces acá después cancelo, perdón, puedo cancelar los números y me queda kilo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que es joules. Y como 2 dividido 2 es 1, me da 176,4 joules. De este lado y del otro lado me daba lo mismo. Entonces, la pregunta que me decía, ¿se cumple el principio de conservación de la energía? ¿Ustedes qué creen? Si tengo la misma energía inicialmente y la misma energía al finalizar todo ese movimiento. Sí, se cumple. Bien, entonces, fíjense, no es un tema muy difícil. Lo que sí tienen que saber, y esto yo ya se los vengo diciendo, parezco medio pesada con el tema, pero ustedes tienen que poder reconocer las distintas energías. Tienen que reconocer que la energía cinética es cuando el cuerpo está en movimiento, que la energía potencial gravitatoria es cuando el cuerpo está elevado de la superficie terrestre, y que la energía potencial elástica está asociada a un cuerpo elástico cuando lo estiro o cuando lo comprimo. Bien, no cuando está en la posición de equilibrio, solamente cuando lo estiro o cuando lo comprimo. Entonces, la energía mecánica se calcula sumando las energías cinéticas y potenciales que haya sobre ese cuerpo en un punto. Pero si yo quiero hacer el principio de conservación de la energía, voy a tener que tener en cuenta qué situación es inicial y cuál es la situación final, como hicimos en este ejercicio. Bueno, espero que se haya entendido. Yo tengo pensado enviarles la actividad para que ustedes hagan de energía mecánica habiendo visto este video, y después hacer un zoom para la corrección como venimos haciendo. Así que seguramente será la semana que viene o será la siguiente cuando hagamos el zoom. Les mando un beso grande a todos y sigan cuidándose, chicos. Un beso.